Bien, nuestro siguiente conferenciante es el doctor Gerardo Enrique Rivera Trejo, psiquiatra de El Salvador. El doctor Gerardo Enrique Rivera Trejo es ex jefe del Departamento de Ciencias de la Conducta Forense, Instituto de Medicina Legal, doctor Roberto Maferrer, de marzo del 1995 a la fecha. Es coordinador también de la Cátedra Escuela de Medicina, Departamento de Ciencias de la Conducta de la Universidad Dr. Matías Delgado, de enero del 2004 a la fecha. También es expresidente de la Asociación de Psiquiatría Centroamericana y del Caribe, es ponente y conferencista en múltiples congresos mundiales y latinoamericanos de psiquiatría. En esta oportunidad, el doctor Trejo nos va a orientar con su conferencia Uso racional de antipsicóticos en paciente neurológico. Con ustedes el doctor Gerardo Enrique Rivera Trejo. Gracias, doctor. Feliz día, gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias al comité organizador por haberme invitado a este tema y pues gracias a los ponentes que nos acompañan también, bienvenidos. Miren, cuando me dijeron de hablar sobre este tema, realmente me preguntaba, es decir, que aparte de ser un tema interesante, es un tema bastante difícil, puesto que los antipsicóticos, la prescripción de antipsicóticos ha tenido una prescripción desmedida, se utiliza para todo. Y cuando hablamos específicamente del paciente neurológico, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y precisamente eso es lo que vamos a tratar de evaluar en esta ponencia. Veamos la historia. No nos vamos a detener en esto, un poquito de lo que es la farmacología. Nace precisamente con el descubrimiento de la clorpromacina en 1950, pero es hasta 1952 que se pone en uso este medicamento. Posteriormente hay un auge, ¿verdad? Diría yo hasta una competencia entre las compañías farmacológicas por evaluar y mejorar la calidad de antipsicóticos, antidepresivos, descubrimiento de neurotransmisores, aspectos dopaminérgicos, serotoninérgicos. Nacen los antipsicóticos de primera generación con efectos extrapiramidales, luego salen los de segunda generación, que son los considerados los atípicos, y aquí es donde empezamos a tener como algún problema en este sentido, puesto que se van dando muchas situaciones. Fíjense que el último, que es el brexiprazol, que es Rexulti, es un medicamento que fue aprobado en el 2015 para la esquizofrenia por la FDA, pero también fue aprobado para coadyuvante en la depresión mayor, es decir, tenía que ser dado con un antidepresivo y realmente tuvo buenos resultados. El 11 de mayo del 2023 es aprobado para la agitación en los pacientes con demencia. Para nosotros, un gran boom. En octubre de ese mismo año, es decir, del año pasado, el medicamento es retirado de El Salvador. Por caro, es decir, es bastante caro. Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa en esta situación. ¿Por qué me detengo en esto de la farmacología? Es decir, un poquito, porque son elementos de interés en esta situación. Los antipsicóticos, atípicos sobre todo, han sido promovidos para indicaciones como el insomnio, el dolor crónico y los síntomas conductuales de la demencia. Recuérdense, para mí, el manejo de las demencias es del neurólogo, los manejos conductuales psicóticos son del psiquiatra, pero realmente hay otras interfaces que se van dando porque no todo esto se da en el inicio de la enfermedad, una enfermedad que
Si de verdad podemos tener, ya vamos a ver más adelante, evaluaciones adecuadas y un buen seguimiento, con un buen equipo multidisciplinario, podemos detener mucho de esto. Entonces, esta situación se da precisamente por varias razones. Pero no nos alcanza el tiempo y vamos a tomar 3 consideraciones bien importantes. Uno, la venta de los fármacos realmente responden a la presión de las compañías farmacéuticas y a la propaganda comercial que se brinda. A mí no me queda la menor duda que el DSM-5, mucho de lo que cambió, tuvo que ver en algunos, no hablo del espectro autista, de todos estos fenómenos, pero incluir o quitar diagnósticos también tiene que ver con la venta de medicamentos. Los antipsicóticos generaron 23.000 billones de dólares a nivel mundial de ganancias para las compañías farmacéuticas. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es el crecimiento poblacional, sobre todo en el adulto mayor. Y lo tercero, el impacto que ha generado el COVID en la presencia de enfermedades o síntomas neurológicos en los pacientes. Veamos esto de la industria farmacéutica. Les decía en un primer momento que la clorpromacina se dio de esta forma. Pues veámoslo así, miren. La compañía francesa Ronde Paulin la introduce como un medicamento para la alergia, como antihistamínico. Empieza a probarse, pero a nadie se le había ocurrido que este medicamento, una fenotiazina, pudiera ser involucrada en un tratamiento para psiquiatría. Un cirujano parisiense, Ernest Leborit, empezó a ver de que necesitaba medicamentos para manejar la ansiedad de los pacientes previo a la cirugía. Y le dijo a la compañía que se le podía dotar de algún medicamento que tuvieran ellos que pudiera probarse. Y le mandaron lotes para probarlos y empezó a ver que la clorpromacina mejoraba la ansiedad preoperatoria. Era como que les valía que estuvieran ahí, lo que les iban a hacer. Así lo describía él en el libro. Entonces, este cirujano, Leborit, empezó a decir de que podía también utilizarse en psiquiatría. Un amigo de él, cirujano, varios empezaron a utilizarlo, y un amigo de él tenía un cuñado que era un psiquiatra, que es Pierre Deniker, y Pierre Deniker empieza a utilizarlo en los pacientes agitados e incontrolables, con buen resultado. Entonces, este medicamento llega a producir, es decir, estudios, ensayos, y los psiquiatras lo empiezan a utilizar en Europa. Para 1952, GlaxoSmithKline ya había comprado el medicamento, la clorpromacina, pero lo utilizaba en Estados Unidos como un antiemético. Cuando se dieron cuenta de esta situación, la compañía GlaxoSmithKline le dijo a los psiquiatras que lo utilizaran, pero ellos dijeron que no, porque para ellos era un tranquilizante menor, y ellos estaban más involucrados en los aspectos psicodinámicos de Sigmund Freud y en el conductismo de Pavlov. Entonces no les interesaba. Pues entonces la compañía lo que hizo fue llevar a Pierre Deniker con sus estudios a hacer reuniones, conferencias, cenas con los psiquiatras, los promovieron a que hicieran ensayos y tuvieron resultados. Porque en 1954 la FDA aprueba la clorpromacina para la agitación y la manía. 10 años después, 50 millones de personas en el mundo estaban utilizando el famoso Largactil. Entonces vean ustedes cómo esto comienza, esto tiene un origen, todos los fármacos son así. Es decir, tenemos que ver y documentarnos bien en muchas situaciones que se van dando. ¿Qué tiene que ver el crecimiento poblacional? Y conste, no estoy hablando mal de los laboratorios, ya le voy a explicar más adelante la importancia de esto, solo estoy diciendo cómo se mueve esta situación y cómo como médicos, ¿qué es lo que vamos a hacer ante esto? El crecimiento poblacional. Para 1950, estos son datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, que lo hicieron el año pasado. Para las Américas, para el total de las Américas, se contaba con personas mayores de 60 años, con 8.7 millones de personas arriba de 60 años. Pasan bastantes años para que tengamos un crecimiento poblacional en este tipo, pero ya en el 2022 tenemos el 13.4% de la población regional, es decir, 88.6%.
Pero el crecimiento es tan alto en los últimos 20 años que se espera que dentro de 6 años, en el 2030, tengamos 114.9 millones de personas arriba de 60 años. ¿Y qué tiene que ver esto con la prescripción de psicofármacos? Pues todo eso. Todo eso, las personas que estamos arriba de 60 años ya empezamos con dolencias, con dolores, empezamos a cansarnos, a tener alteraciones en el sueño, y cualquiera nos va a decir, sí, toma cualquier situación. A mí me pasó hace como unos 2 meses, en una reunión me encontré a un compañero y me dijo, ¿qué tal estás? Mi palabra, mal pero acostumbrado. Y tenía un problema del sueño de una semana, producto de muchas situaciones que estaba teniendo. Y él de un solo me dijo, pare de sufrir, tome 25 miligramos de quetiapina y va a ver que duerme bien. Y bueno, dije, pero así es médico, no voy a decir el nombre de mi especialidad, pero es que así es, nos automedicamos también. Entonces, si nosotros mismos hacemos eso, ¿qué vamos a esperar de hacerlo con nuestros pacientes? Es decir, eso es bien importante. Y el tercer punto, las secuelas post-COVID. Fíjense que la mitad de las personas con COVID presentan o presentaron algún componente neurológico. Y realmente las manifestaciones neurológicas sí son la segunda causa más frecuente después de las alteraciones respiratorias. Entonces vean la importancia en las secuelas post-COVID. La consulta de neurología, de psiquiatría y de otras áreas ha crecido precisamente por las secuelas neuropsiquiátricas post-COVID. A la cabeza, el insomnio, ansiedad, dolores o neuralgias sin explicaciones y cuadros de ansiedad y depresiones. Entonces, esto es bien importante porque si va creciendo las personas arriba de 60 años, si realmente a nivel de arriba de 60 años somos más vulnerables, entonces también tiene mucho que ver. Este estudio que se hizo un metaanálisis, vean ustedes de que revisaron de que las encefalopatías, síndromes neurovasculares, migrañas, disfunciones olfativas y gustativas, sintomatologías sensoriales, polineuropatías, neuralgias y parálisis faciales han tenido un aumento bastante alto posterior al COVID. Y esto es bien importante porque tenemos que verlo así de esta forma. Entonces, si nosotros como médicos sabemos que estos medicamentos, como el haloperidol, que lo conocimos anteriormente, pero que hay estudios que dicen de que en pacientes ancianos hay un aumento de 1.6 a 1.7 de la mortalidad, ¿sí? Tienen una disminución del umbral convulsivo y que deben ser utilizados en pacientes con enfermedad respiratoria, pero fíjense que esto es bien importante, con enfermedades de Parkinson, obviamente porque va a aumentar las alteraciones motoras, y la demencia por cuerpos de Levy, porque puede aumentar incluso el mismo medicamento, puede dar síndromes alucinatorios. Si sabemos esto y tenemos medicamentos como la risperidona, pero vean esto, la Agencia de Medicamentos de Francia difundió una carta a los profesionales oftalmólogos para alertarlos sobre el riesgo del síndrome de iris flácido en pacientes tratados con risperidona o paliperidona que se someten a cirugía de cataratas. Entonces, vamos viendo algunas situaciones que se van descubriendo, es decir, otro tipo de efectos. La risperidona y la paliperidona no está aprobada para el tratamiento de desórdenes de conducta de pacientes ancianos con demencia, porque hay un riesgo de aumento de eventos, sobre todo accidentes cerebrovasculares. Esto es bien importante porque realmente nosotros damos la risperidona. Ya vamos a hablar más sobre esto porque ustedes me van a preguntar, bueno, entonces nunca vamos a dar la risperidona en este tipo de pacientes. ¿Cómo no? Lo vamos a ver más adelante, tenemos esta situación, pero es que es lo mismo que todos los medicamentos. Si yo, por ejemplo, a mis pacientes con ansiedad les digo que no lean el inserto, porque lo primero que hacen es irlo a leer. Y entonces no tienen buena adherencia porque les da miedo, porque ahí dicen que les va a dar todo lo que dice ahí, ¿sí o no? Es decir, así es. Yo los prohíbo que vayan a San Google, ¿ve? Porque así tiene que ser. Pero ellos no me hacen caso y leen y ya dejan de tomarlo. Entonces hay que tener para que tengan una adherencia, el médico debe ser un médico con carácter, debe ser categórico en lo que va a prescribir, dar para lo que es y decirle para qué sirve. O sea, un paciente que a mí me llega y me dice, mira doctor, la pastillita blanca que me tomo, no, ¿cómo se llama? ¿Para qué le dije yo que era? Es bien importante que sepan eso,
Porque si van con otro médico, es que mire, el doctor Rivera Trejo me dio una pastillita amarillita. ¿Y qué le dio? Ah, sueño me daba. Pues eso no dice nada. Pero así son. Es decir, los pacientes son así. Entonces, la olanzapina, la presentación intramuscular puede aumentar el riesgo del glaucoma de ángulo estrecho. Como la mayoría de los antipsicóticos disminuyen el umbral convulsivo, no está autorizado para ancianos en el tratamiento de psicosis y trastornos del comportamiento debido a un incremento de la mortalidad, y hay estudios que hablan de incremento del 1 al 3% más de accidentes cerebrovasculares, sobre todo en las demencias vasculares, y se ha comunicado empeoramientos de la sintomatología parkinsoniana y alucinatoria. Entonces, vean esto. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos alteraciones. Es decir, todos hemos utilizado, es decir, si hasta yo he tomado una media quetiapina para dormir, es decir, no crean que la utilicé para probar. Créanme que como no me hice una evaluación, una historia clínica, una historia longitudinal, solo sabía que tengo que tomármela 1 o 2 horas antes de dormirme, porque como así es el efecto, me la tomé un sábado y realmente dormí como 15 horas, porque me levanté a las 11 de la mañana como que me habían pegado con un bate. Casi que, pero imagínense, lo digo en un anciano, se levanta al baño, se cae, tiene un traumatismo craneoencefálico. O sea, vean la importancia de esto, ¿sí? Si yo todavía, en ese entonces que me lo tomé, bueno, todavía no tenía 62 años, ya tengo 62 años, ya las alteraciones del sueño son por otro lado, ¿sí? Pero ya me empezaron dolores por otro lado. Entonces, si esto tenemos así, lo vamos a dar, no vamos a caer, precisamente lo que tenemos que aprender es a que como médicos debemos de mantener, hoy la medicina es basada en evidencia, y lo otro es que la medicina sigue siendo un arte. La ciencia se basa en evidencia, pero el arte de ustedes es tratar al paciente como tal, individualmente. Individual, ese es el punto, es decir, así tiene que ser. Entonces, si nosotros sabemos de que el insomnio yo no voy a caer, por ejemplo, como médico de cafetín, de pasillo, de corredillo de hospital, que me digan, mira, vos no puedo dormir, ¿y qué me das? Fíjate que me dieron lorazepam, me dieron antihistamínicos. No le voy a recetar yo un medicamento, le voy a decir, aunque sea mi hermano, le diría, tiene que ir a pasar consulta para que le hagan una historia clínica adecuada, que se vean las causas, porque precisamente el objetivo del insomnio, lo primordial, los pilares básicos del tratamiento no es dar benzodiazepinas ni antipsicóticos, sino que los pilares básicos sobre la actuación son las causas principales, ¿sí? Las causas principales del sueño y la mejora en la higiene del sueño. Eso es lo más importante, comenzar por ahí. Porque miren, ustedes pueden darle a una persona un medicamento de todo tipo, pero si esta persona tiene 70 años y la cambiaron del lugar de la habitación solo porque le quisieron poner el aire acondicionado, pero la habitación queda a la orilla de la calle, ahí está el foco del poste de la luz, ahí pasan las motos a cada rato, el mercado le queda a media cuadra que hay bulla, esa persona, por mucha quetiapina o lorazepam que le den, no la van a hacer dormir. No la van a hacer dormir. ¿Y la recomendación cuál es? Vuelvan al otro lado, al cuarto otra vez. Regresen al cuarto otra vez. Ahí dormía bien. Entonces, la higiene del sueño es bien importante antes de implicar un psicofármaco. La demencia, claramente, es así, eso está bien claro. Solo se utilizará, perdón, yo pensé que le había bajado el volumen, pero no. Los antipsicóticos, dice ahí que solo se utilizará en pacientes con demencia agitados y en los que predominan los síntomas psicóticos y que sean de gravedad. ¿Por qué? Porque muchas veces los prescribimos por la demanda del familiar del paciente. Doctor, mire, pero es que no duerme, en el día duerme y en la noche no duerme nada. Dele algo para dormir y ya tiene otro tipo de medicamentos. Debemos de aclarar, y esto es bien importante, que los antipsicóticos no van a incidir sobre conductas psicológicas secundarias. Por ejemplo, tocamientos, vagabundeos, o que sea obstinado a seguir sugerencias, órdenes, acumulación de cosas, acusaciones de robos, que llega una señora y se le sienta a la par, eso no va a responder ningún antipsicótico.
son aspectos conductuales, son conductuales, pero muchas veces el cuidador, porque tenemos que proteger al cuidador, nos va a hacer que precisamente haga este tipo de situaciones. Obviamente yo voy a estar preocupado que si tengo a mi papá con una demencia y tengo a mi niña que tiene 11 años y está cerca de él y él la quiere tocar y todo eso, a mí me va a preocupar, yo comprendo eso, ¿sí? Pero no es para darle un antipsicótico. Entonces el profesional debe de ver cuáles son las situaciones de interés y qué es lo que debe de hacer en esa área. ¿Ven? Eso es importante, porque no vamos a recurrir al medicamento siempre en estas situaciones. El Comité de Seguridad, y vean por esto, que esto es bien importante, en el 2013, el Comité de Seguridad del Reino Unido analizó datos de estudios controlados de pacientes con demencias tratados con risperidona y olanzapina y encontró un riesgo relativo 3 veces mayor de accidente cerebrovascular y contraindicó su uso en pacientes con demencia y riesgo vascular. Esto es bien importante, ¿sí? Porque nosotros siempre la olanzapina la hemos tenido como muy suave, muy noble, la quetiapina también. Hay estudios de la quetiapina para el sueño. Entonces, ellos sugirieron el uso del sulpiride, el amisulpiride y la quetiapina, por menor riesgo. Ya vamos a hablar un poquito de esto, por qué hay menor riesgo. Pero volvemos a lo mismo. Me pueden preguntar y decirme, doctor, pero ¿usted no tiene algún paciente con un toquecito de olanzapina que tenga demencia? ¿Cómo no? Aún sabiendo esto, sí, pero volvemos a lo médico. Volvemos a lo médico. Tengo una indicación médica. Es mi paciente, le he hecho un buen historial, no ha mejorado con los otros antipsicóticos, hablo con los pacientes sobre los riesgos y si hay que firmar algo que me proteja, lo vamos a hacer. Pero también algo más importante, saber trabajar en equipo. Porque si yo voy a hacer estas situaciones, yo voy a hablar con el geriatra, con el neurólogo, ¿sí? Con el internista, con todo, para ver cómo está su funcionamiento cardiovascular y todo. No podemos trabajar en estas áreas así solos. Debemos apoyarnos, ¿sí? Si hay que firmar una declaración de consentimiento, es decir, hay que hacerlo. Esto es bien importante porque nosotros estamos acostumbrados a solo prescribir. Y por eso es de que prescribimos bastante cuando nos dicen las experiencias de los demás, ¿sí? Yo bien me acuerdo cuando estaba en un congreso en Panamá y un médico dominicano habló sobre el uso de la quetiapina en el trastorno de la percepción del sueño y presentó varios ensayos clínicos con bastantes resultados positivos. Es interesante, es decir, bastante bueno, es decir, hay bastantes estudios de eso, pero es que esto tiene que ver en nosotros como médicos, por ejemplo, con lo que nos llegan a vender. A mí me pueden visitar 20 laboratorios y compañías médicas y me pueden decir, doctor, esto es similar al medicamento original, pero ¿en qué se basan? Hay estudios de bioequivalencia, tienen los estudios de bioequivalencia, me los llevan los estudios, los pido yo, ¿ven? Porque si solo me los dicen, entonces lo prescribo. Así somos. Y no podemos seguir siendo así, porque si no caemos en este tipo de situaciones en las que no solo la falta de conocimiento es parte de, sino que lo que nos dicen es lo que hacemos. Pues bien, las demencias, y al igual que el sueño cuando lo estábamos tratando, no solo va a mejorar, es decir, con solo el antipsicótico. Tenemos que ver también las otras modalidades psicoterapéuticas que hay, programas educativos. Fíjense que se ha comprobado de que trabajar sobre el cuidador no solo va a mejorar esa relación, sino que va a disminuir los ingresos, hay estudios sobre eso, y va a mejorar precisamente el perfil de eso. Es que es bien difícil que yo entrene a la hija de esta señora, que la señora le dice, mamá, pero usted no haga eso, mire, se hizo pipí allí, ya le he dicho 1000 veces, aunque ande pamper. Ven, a que tenga una terapia que vaya dirigida a quitarle esa ansiedad también al cuidador, pero que comprenda el por qué lo está haciendo, y esta persona debe de comprender que a veces se va a desorientar, que ella va a pensar que no está en su casa, pero hay que llegarle y saberle llegar para decirle muchas cosas. No solo es de utilizar un antipsicótico, sino que saber qué se va a hacer en esta situación. Formar personal, por ejemplo, en los ancianatos, pero personas que sepan responder y tratar a los pacientes. La semana pasada una familia me habló que quería sacar de una institución porque sentían que estaba mal cuidada.
Entonces, ¿por qué? Y es cierto, no hay personal muy especializado en estas áreas que nos van a contribuir en esto. También el entrenamiento de las habilidades en la persona con demencia. Esto es bien importante y sobre todo otro tipo de terapias o técnicas que se puedan dar. Pero esto, vi el programa y vi que el tratamiento de las demencias fue dado ayer. Así que no voy a continuar en esta situación porque esto ya fue dado el día de ayer. Entonces, vámonos a algo bien importante. Acordémonos de lo que son los fármacos. Fíjense que los antipsicóticos con un potencial de inducción de parkinsonismo realmente es porque tienen una afinidad bastante alta por los receptores D2 sobre todo. Los que tienen una baja afinidad son los que tienen menos potencial de efectos. Esto es solo para ejemplo, lo pongo para ejemplo para que vean cómo podemos hacer con los medicamentos. Eso es lo que se llama la constante de disociación. Mientras mayor rapidez de disociación, es decir, el medicamento solo llega a tocar el receptor y se va, el potencial es más alto. ¿Sí? Entonces, si se queda ahí, la probabilidad de efectos secundarios es alta. Entonces, en ese orden descendente de mayor a menor rapidez de disociación, la clozapina es la que da menos efectos secundarios, después sigue la quetiapina, sulpiride, amisulpiride, olanzapina y risperidona. Si, por ejemplo, en las demencias, esto puede servir como un ejercicio mental, la clozapina quitémosla. Ese medicamento es de uso más para el psiquiatra, por la agranulocitosis que puede dar. ¿Ven? Y es un medicamento que realmente nosotros no es de primera escoge, es el de otro escoge para las esquizofrenias resistentes. Pero si quitamos la clozapina y entonces dejamos el último también, la risperidona, por los efectos secundarios que pueda tener, trabajamos entonces con la quetiapina y la olanzapina, pero recuerden, tenemos que individualizar cada paciente. Porque si un paciente está en una etapa intermedia de demencia, no tiene riesgo vascular, una hipertensión controlada, está con un peso ponderal adecuado, ¿podemos dar un medicamento de este tipo? Sí, lo podemos utilizar. Doctor, pero acaba de mencionar que en el Reino Unido está contraindicado esta situación. Sí, pero ahorita ya le indicó otros medicamentos y otros medicamentos hasta causaron efectos paradójicos, alta sedación, síntomas gastrointestinales, mareos, y lo ha tolerado bien y ha disminuido la psicosis. Riesgo, beneficio, prejuicio. Entonces, saber evaluar a cada paciente implica el conocimiento que ustedes van a tener que tener de él, pero para tener ese conocimiento, ¿qué se hace? Empezar desde el principio, ¿sí? Una buena historia clínica, las comorbilidades, los medicamentos que toma y todo el arsenal que podemos utilizar para esto. Entonces, esta ponencia no se trata de meter miedo con los psicofármacos, sino que de saberlos utilizar en el momento y en la persona adecuada. Ese es el punto de interés que quería dar para esto. Bueno, muchas gracias. Puntual.